Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Le damos la bienvenida al doctor José Roldán Chopa, profesor investigador del CIDE, experto en este tema que nos faltaba tocar, Pepe. Entraste perfecto para hablar del Tribunal de Cuentas, que es la última pata, la cuarta pata del Sistema Nacional Anticorrupción. No sé si pudieras, por favor, pues, explicarnos un poco de qué se trata. Pues muchas gracias. Al final de todo el trayecto y de medidas eficaces para combatir corrupción necesitamos tener un órgano que tenga varias virtudes. La primera es que resuelva en definitiva, que resuelva objetivamente, que resuelva imparcialmente. Y por tanto, esta posible institución que es el Tribunal de Cuentas tendría esas características porque supondríamos que está dotada institucionalmente de autonomía, de un proceso de selección de los titulares a partir de méritos y por tanto a partir de ciertas cualidades personales que los harían los idóneos para esta función. Pero por otra parte también necesitaríamos que este tribunal o que esta instancia lleve a cabo una serie de acciones que no solamente consisten en la sanción de quienes pudieran ser responsables, sino que también tuviera la capacidad de tomar medidas de prevención y de corrección. La corrección es un fenómeno que no solamente tiene un escenario en el cual un individuo, a partir de su mal comportamiento, realiza una acción indebida, dañina para la sociedad, sino que también tiene un contexto en donde puede haber redes o puede haber fallas institucionales, puede haber malos procedimientos de selección, puede haber insuficiencia en los mecanismos de seguimiento, de monitoreo, de fiscalización, y por tanto hay que atender también a las instituciones. Entonces, necesitamos este órgano que tenga esas atribuciones. Ahora, y esto es lo que hace tener un carácter especial, es decir, un tribunal ordinario formado por abogados que resuelven situaciones de responsabilidad cumple una función, y es muy importante la objetividad y la imparcialidad y la proporcionalidad de una sanción, pero por otra parte tiene también una limitación. ¿Y cuál es la limitación? Que no tiene por una propia dotación de capacidades institucionales las habilidades para considerar también cuestiones tales como diseños institucionales o organizacionales. Y por tanto necesitamos también que este tribunal tenga una dotación de capital humano que le permita resolver estas cuestiones, ¿no? Un abogado resuelve, vamos a ponerlo así en términos sencillos, conforme a la ley. Pero a veces aplicar una decisión conforme a la ley puede ser una manera de validar una corrupción legalizada, aunque suene fuerte. A veces el problema está en la misma ley. Entonces necesitamos también un órgano y un procedimiento adecuado que sea capaz incluso de tener juicios críticos sobre si el problema está en la ley. ¿No? Bueno, eso sí es bastante... A veces la ley crea un conflicto de intereses y por tanto propicia. Entonces tiene que salirse un poco de esta aplicación formalista de la ley y tiene que apreciar las cuestiones más funcionalmente. Pero no cambia, el tribunal no cambiaría la ley, eso tendría que ser el legislativo, claro, naturalmente. Claro, pero tendría que ser capaz de generar una serie de juicios críticos de cómo corregir la corrupción. En lo que hemos a veces fraseado, no solamente es un problema de la manzana, sino también de la canasta que propicia que tengamos malas manzanas, ¿no? En el tema de este tribunal, muchas veces se habla de que o es un cuarto poder prácticamente, en el sentido de que no está en el Poder Judicial, entiendo, ¿no? Sería autónomo y por lo tanto pues se le da una fuerza pues muy importante. Y el otro tema que hay, José, Mauricio, Lulú, es el tema de los órdenes de gobierno, es decir, qué tipo de casos va a tomar, y los otros poderes, es decir, si hay corrupción en el Congreso de la Unión, en el Senado, ¿este tribunal vería esos casos? ¿Cómo los vería? ¿Cómo es la cosa? A estas alturas tenemos diversos modelos. A ver, lo principal es que sea una institución eficaz para combatir la corrupción y para tender a minimizar, reducir, en fin.
Entonces, esta es como una parte funcional que tendríamos que tener en el horizonte último. Ahora, puede haber una diversidad de maneras, por ejemplo, en materia penal, cuando existe una sospecha de que los poderes locales no tienen la capacidad o hay una duda, entonces hay un mecanismo de atracción. La PGR atrae el homicidio, lo que sea. Sí. ¿No? ¿Y por qué? Porque pones en duda la solvencia que tiene un poder estatal. O su incapacidad. Entonces, es una medida, digamos, que la tenemos muy ensayada en materia penal o en materia electoral. El INE también puede atraer y hasta hacerse cargo de una elección. Entonces, digamos, lo relevante es cómo hacemos un organismo eficaz y que no existan ciertas lagunas o espacios inmunes a los controles, ¿no? Digamos, lo otro es una técnica jurídica o constitucional que podemos ir viendo cuál es la mejor solución, ¿no? Pero creo que hay manera y manera. O sea, se está planteando que haya intervención en los tres poderes y los tres niveles de gobierno. La forma en la cual se diseñe, no hay un consenso hasta donde yo sé de crear todo esto a nivel de los estados, sino más bien que haya la facultad de intervención. La idea es que este tribunal, como bien se ha descrito ya, no solo tenga capacidad de atracción, sino que pueda atender los casos de corrupción grave, insisto en la distinción, no va a atender los casos de faltas administrativas menores, esos van a seguir por su cuerda, y tampoco es una fiscalía, ya hablamos de ella, habrá una fiscalía especializada, ojalá, que se encargue de los asuntos penales. Este tribunal, sin embargo, sería la desembocadura no solo de los órganos de control interno y externo federales, sino la idea es que sea la desembocadura también de los órganos de control de la federación en su conjunto. Es decir, que el tribunal resuelva en última instancia y de manera definitiva, inatacable, aunque dejando a salvo el derecho de amparo, por supuesto, los casos de corrupción grave de todo el país. Y hay antecedentes de este tipo de tribunales, decíamos en el programa anterior que algunos países tienen algo parecido. ¿Cómo compararía esto con otros países? Bueno, el ejemplo más conocido es el Tribunal de Cuentas español, ¿no? Que tiene funciones similares a lo que en México conocemos como la Auditoría Superior de la Federación. La peculiaridad de este Tribunal de Cuentas es que está ligado a la revisión de la cuenta pública y a la posterioridad con la cual se revisa. Esta también es una de las desventajas que tiene este modelo español, porque sus actos y las investigaciones y las consecuencias tienen un periodo prolongado y eso pone en cuestionamiento la eficacia, ¿no? Se trataría, bueno, de un tribunal que tome en cuenta esta experiencia, pero que también tome en cuenta cuáles pueden ser las insuficiencias y tenga un diseño que no tenga estas fallas, ¿no? Pero que ha sido bastante efectivo, ¿no? Tenemos el último caso de corrupción de una hija de los reyes españoles, el yerno de los reyes, que bueno, está siendo sujeto a proceso, ¿no? En ese sentido. No sé, Mauricio, tenemos 2 minutos para terminar el programa. ¿Algo más que quisieran ustedes comentar? Sí, yo diría que, bueno, reiterar que esto está siendo el producto de una deliberación colectiva, ya lo habíamos dicho. Yo, la verdad, me siento muy satisfecho de haber participado en estas deliberaciones, de seguirlo haciendo con gente de veras de un enorme talento y un gran compromiso sincero con la honestidad en el país. Y yo esperaría que la clase política reaccione, sinceramente lo digo, no tenemos otra opción. Es decir, la clase política misma, creo yo, está atrapada en sus propias redes de corrupción. Está perdiendo legitimación, está perdiendo el afecto de los electores, está inyectando en una enorme cantidad de desconfianza en nuestras relaciones sociales, etcétera. Creo que sí, esto es una crisis, creo que no es una crisis trivial, es una crisis de época, y me parece que una respuesta institucional de esta magnitud es lo menos que se puede pedir a nuestros gobernantes, Enrique. Muy bien, Lulu, ¿alguna Pues creemos que fue un acierto que el presidente Peña lo mencionara. Creo que ya hay un avance en reconocer que se requiere un sistema y no solamente un órgano, pero ahora sí que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces ojalá y haya esta sensibilidad para pues incluir todos esos elementos que creemos que son fundamentales para que el sistema funcione.
Pepe. Bueno, pues que yo creo que hay que aprovechar las oportunidades para enfrentar los retos y el pendiente es que tengamos un sistema eficaz, y creo que estas propuestas que hace la red por la rendición de cuentas son centrales. Si no se toman en cuenta, cualquier sistema sería limitado. Sí. Bueno, pues yo quisiera aprovechar y decirle aquí a nuestros legisladores, a la clase política con nombre y apellido, gobernadores, presidentes municipales, desde luego miembros del Ejecutivo, destacados y no tan destacados, pues que de verdad escuchen, porque efectivamente estamos en una crisis. Y en ese sentido, pues esta es una salida, no digo que sea la única, pero es una salida donde podemos avanzar. Yo quisiera agradecerles muchísimo a la doctora Morales. Muchísimas gracias, Lourdes, por acompañarnos. No, gracias a ti. Doctor Mauricio Merino, muchas gracias, Mauricio. Honor, muchas gracias. Y al doctor José Roldán Chopa, muchas gracias, Pepe. Gracias. Y a todos ustedes agradecemos también su preferencia y les invitamos a una próxima edición de Sigue en Contexto. Y cuando vean ustedes que se está presionando este tema, empujen también, por favor. Vamos a necesitarlos. Muchas gracias, buenas noches.